Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de La Palabra de los Cóndores. Nuestro invitado es el célebre escritor Omar Aramayo, poeta, narrador, ensayista, doctor en literatura por la Universidad Nacional de San Agustín y autor de poemarios tan importantes como Los dioses, El nacimiento del sol y de la luna, de libros de relatos como El gallo de cristal y ambiciosas novelas como Los Tupac Amaru y la reciente En el nombre de la hoja, entre otros muchos valiosos textos. Omar, muchas gracias por brindarnos la entrevista y por aceptarnos también en tu hogar, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Encantado, Andrés. Feliz de tenerlos conmigo. ¿Qué tal? Bueno, Omar, me gustaría comenzar con una pregunta sobre tus inicios, ¿no? ¿Cómo fueron tus primeros acercamientos a la literatura, tanto como lector como creador? Mi madre era muy aficionada a la lectura. Leyó seguramente de muy joven y me imbuyó ese amor por la lectura y, lo que es peor, al aprendizaje de memoria de algunos textos. De modo que cuando yo era niño sabía de memoria textos de Rubén Darío y de Gabriela Mistral, ¿no? Y cuando tuve 5 o 6 años, eh, aprendí de memoria El Príncipe Feliz de Oscar Wilde, que tenía que declamarlo. No es muy breve tampoco la historia esta de Wilde, de modo que para mí en determinado momento se me convirtió en una carga muy pesada tener que aprender de memoria a estos autores. Y es entonces cuando comienzo a escribir, ¿no? Comienzo a escribir a los 6 o 7 años. Seguramente que textos absolutamente intrascendentes, ligados al calendario escolar y ligados a la naturaleza, sin ninguna conciencia de la poesía o de la literatura, sino como una forma de escapar a los textos que había que aprender de memoria, ¿no? Ese es mi inicio temprano en la literatura, pero en realidad cuando yo tomo conciencia de la poesía, conciencia del poeta, conciencia de la literatura y de la palabra, es cuando conozco a Antonio Cornejo Polar en 1964, que fue mi profesor, ¿no? Usted prologa también tu libro Antigua Canción. Claro, Exactamente. claro. Entonces, bueno, Omar Aramayo, poeta, narrador, ensayista, pero también músico, también danzante, pintor, como hemos incluso hablado antes de la entrevista. ¿Cómo consideras que influyen en tu literatura, en tu escritura, todas estas artes a las que tú eres cercano? El arte es uno solo, ¿no? Lo que varía es el lenguaje. Después, el concepto de estructura, ¿no? El concepto de oposiciones, complementaciones y variaciones se aplica en cualquiera de estas artes, Claro. ¿no? Es lo mismo. Lo que varía es el lenguaje. Y entonces lo que hay que conocer es el lenguaje, el idioma de cada una de estas artes, ¿no? Conocer el lenguaje de la música, de la pintura o de la poesía. Y eso ya es un trabajo, ¿no? Claro. Pero el trabajo mental, estructural, es el mismo. Es absolutamente el mismo. Se trabaja con estructuras, con porciones, con partes, con fragmentos que van a engarzar en una estructura que es lo que uno quiere decir. Me parece interesante esta concepción, ¿no? de esta estructura que se aplica, digamos, presente en las artes, en la literatura. Y me hace justo pensar en lo que mencionabas hace un momento, ¿no? La formación con Cornejo Polar. ¿Cómo fue Cornejo como maestro y cómo crees que te impactó en tu formación literaria? Yo conocí a Antonio Cornejo cuando él llegó de España y tenía 28 años. Y le escuché sus primeras clases en San Agustín y le escuché el montaje y el desmontaje de un poema clásico español que es el Romance del Prisionero, ¿no? Entonces, cuando Cornejo Polar ve este artefacto que es el Romance del Prisionero, cuáles son sus partes, cómo funcionan dentro del poema, cómo se complementan, ¿no? Entonces entiendo lo que es la literatura. Claro. Justamente durante esos años, ¿cómo era el ambiente, digamos, dentro de la Universidad de San Agustín? ¿Sí? ¿Cómo era el ambiente universitario, literario también, no?
Y yo llegaba a Arequipa ya con cierta formación de grupo literario, ¿no? Porque yo había participado en... Yo fundé el grupo Oquendo de Amate en Puno y en Arequipa me convertí en el líder de la generación del 60, ¿no? Donde están poetas notables, notabilísimos, como Walter Márquez, Brunilda Joyce, Mercedes Delgado Castro y otros poetas, ¿no? Entonces, con ellos nos implicamos en una forma creativa contemporánea, ¿no? O sea, antes había estado el grupo Sur, donde estaba Osvaldo Reynoso, Vaca Corso, Efraín Miranda Luján, Alberto Vega, Rosa del Carpio, pero habían bajado habían bajado la guardia y entonces nosotros ingresamos en ese espacio, ¿no? En los años 60. Claro. Justamente por esos años publicas Antigua Canción, y bueno, ya en los 70 publicas también Axial, en la mitad de los 70. No, Axial es del 74. 74, 74, claro, sí. claro. Por eso, la crítica te ha ubicado, digamos, como generación del 60 o como generación del 70, pero tú, desde tu punto de vista como creador, ¿tú te consideras parte de una generación poética? Claro, desde el 60. El 60. Claro, mis poemarios salen el 60, el 65, Antigua Canción y Prohibido Pisar el Gras, ¿no? Y en aquellos años también escribo esta novela poemática que es Glue Querequedá, ¿no? que la escribí en el 68, ¿no? Entonces, mi producción, ¿no? es de los años 60. Y en los 70 ya tengo una variación de rumbo en mi estética. Claro. Dos autores a los que has dedicado bastantes investigaciones, ¿no? Como Gamaliel Churata y Carlos Oquendo de Amat, de cual formaste un grupo homónimo. Ambos son puneños y ambos son pertenecientes a la vanguardia literaria andina. ¿Cómo consideras que estos poetas han influido en tu formación como escritor? Yo creo que toda la poesía indigenista en términos generales influyó en mi poesía y obviamente la exultación de la palabra de Oquendo de Amat, ¿no? Yo escribo con el lenguaje de mi papá, de mi mamá, de los indigenistas, de Oquendo y después de la poesía peruana, ¿no? De la extraordinaria nave, del extraordinario templo que es la poesía peruana, que es maravillosa, ¿no? Claro. Entonces, lo que uno inventa, lo que uno crea es realmente poco, breve, mínimo, intrascendente, son aportes pequeños, ¿no? Lo que uno hace es apropiarse del material que uno ha encontrado. Pensar que uno ha inventado cosas es de una ajenidad a lo real, a lo que está sucediendo absolutamente total, ¿no? O sea, sí, que yo creo que tengo un aporte, hay un aporte lingüístico, pero ese aporte lingüístico tiene un soporte, ¿no? Que es el lenguaje de la casa, el lenguaje de mi pueblo, el lenguaje de mis compañeros, de mi colegio, de los indigenistas, de la vanguardia, de toda la vanguardia. Yo tuve la suerte de llegar a una biblioteca que es la biblioteca de la Facultad de Letras de San Agustín, donde estaba toda la vanguardia, ¿no? Toda la vanguardia. ¿No? Estaba toda la poesía de los años 20, ¿no? La poesía de Alberto Hidalgo, y también textos como Baudelaire de Sartre, ¿no? Que es un libro que influyó mucho en mí. Estaba eso, que es un libro difícil de encontrarse aún en nuestros días. Estaban los libros de Papini. Entonces, esta biblioteca fue para mí importantísima. Yo me dedicaba más que a mis estudios a la lectura en esta biblioteca. Leía hasta perder mi almuerzo en el comedor universitario, ¿no? Tenía que salir muy rápido para poder alcanzar, porque estaba pegado a los libros. Ahora bien, creo que mi libro capital es Las Mil y una Noche, ¿no? Yo soy hijo de Las Mil y una Noche.
¿no? Me gustaría haber aprehendido más este espíritu de la fantasía, de la imaginación, pero lo poco que aprendí me sirvió, ¿no? Y por eso Alberto Escobar dice pues que mi poesía viene de la fábula, ¿no? Hay un componente narrativo muy marcado. Claro, Evidentemente. y además inventivo, ¿no? Ujú. Eso se mezcla con la vanguardia, con con el lenguaje de la vanguardia, y entonces mis imágenes, mis metáforas, mi retórica es una retórica inventiva, ¿no? Es una retórica creativa, ¿no? Ujú. Es completamente disidente Ujú. a la poesía de los 60 y los 70, Claro. ¿no? Es una otra vertiente, ¿no? Por eso creo que entre los críticos no se ponen de acuerdo o hay diferencias, ¿no? En el momento de catalogarte o etiquetarte dentro de una generación, ¿no? Porque no saben cómo ubicar bien el tipo de poesía que tú escribes, ¿no? Que se diferencia bastante de lo que se hacía en ese momento. Justamente mencionar el nombre de Oquendo Amat, no solamente por el grupo homónimo que fundaste, sino también porque, digamos, hay una fuerte exploración por la poesía visual, ¿no? Claro. En Axial, ¿no? Etcétera, que podría venir de repente de Oquendo, ¿no? Pero sobre Churata, por ejemplo, también está fuerte esta lógica distinta, esta lógica andina, este pensamiento andino distinto. ¿Qué rescatas, digamos, en ese sentido de Churata, ¿no? Algo que debo de aclarar es de que en verdad yo comienzo a escribir sobre Churata en 1968, es Ujú. bien temprano, ¿no? Ujú. O sea, pero el descubrimiento de este cofre inmenso que es Churata no afecta directamente a mis intereses en ese momento. Ujú. Estamos hablando, por ejemplo, de lo híbrido, de lo decolonial, del barroco andino, de la vanguardia, sí, en eso sí coincido, Ujú. pero todos estos elementos son más bien externos y posteriores, ¿no? Es una asimilación, una asimilación y coincidencia posterior. Claro, ¿No? Churata es complejo, ¿no? sí. Por eso no lo pueden entender, porque no tienen el presupuesto barroco, no tienen el presupuesto andino, no tienen el presupuesto vanguardista. Entonces, ¿cómo lo van a entender? Claro. ¿No? Y justamente también algo que me llama la curiosidad de esos autores que has explorado tanto es, digamos, su identidad puneña. Y la pregunta sería, eh, em, ¿qué lugar ocupa Puno en tu propia obra? El paisaje, diría, Ujú. ¿no? El paisaje ocupa, pues, es el escenario de fondo, ¿no? Ujú. Yo soy un paisajista. ¿No? Mi paisaje no es la ciudad necesariamente, a pesar que muchas veces hablo de la ciudad, de las carreteras, de los caminos, porque también he viajado bastante y por todo sitio, ¿no? Mi paisaje fundamental es la naturaleza, ¿no? El Ujú. agua. Y al momento de escribir, ¿sientes que escribes desde Puno o desde dónde sientes que tú escribes? Desde un lugar desconocido absolutamente, Ok, desde un lugar que no conozco claro. y que Eh, tal vez nunca voy a conocer, pero claro, que estoy instalado en ese lugar desconocido. Yo escribo desde un lugar desconocido. ok. Bien. Ante esas etiquetas de repente de escritor regional, ¿no? De escritor andino, ¿te sientes identificado con alguna de esas etiquetas? No con ninguna. Alguna vez Víctor Humareda le preguntó a Edgar Valcárcel, Ujú. este inmenso músico, director de la Sinfónica, gran compositor, le dijo, Edgar le dijo, ¿te molesta cuando te dicen músico puneño? Ujú. Y le dijo, sí, me molesta muchísimo. ¿Y por qué? Porque siento que me están diciendo escritor regional, Mm. no me están diciendo escritor universal o al menos escritor nacional, o Ujú. perdón, músico nacional, ¿no? Entonces, y tú, Víctor, sí, Humarea dijo también, cuando la gente quiere, mis colegas quieren bajonearme, me dicen Ujú. pintor puneño, ¿no? Claro. Entonces, sí queda eso, ¿no? Queda eso
de una forma de segregación. Hay una forma de segregación. Un gueto. Porque es un gueto porque Lima es una ciudad centralista, racista, feudal y colonial, ¿no? Entonces, dentro de eso excluye a los escritores provincianos, ¿no? Ha sido muy difícil que asimilar a los indigenistas. Por ejemplo, a un poeta que nunca se le asimilará es a Alejandro Peralta, ¿no? ¿Por qué? Porque su sensibilidad es distinta. Y no obstante, Alejandro Peralta es un extraordinario poeta, ¿no? Un hacedor, un mago de la palabra, un inventor de imágenes, de metáforas. Realmente la vanguardia. Claro, es la vanguardia, ¿no? Es la vanguardia viva y orgánica y articulada, ¿no? Es un poeta bien articulado, es un poeta orgánico, ¿no? No es un conjunto de, no es un juntaversos, no es un conjunto de disparates, ¿no? Y lo digo disparate en el sentido que usaba Mariátegui para definir un tipo de vanguardia, cuando hablaba del disparate puro. No es el disparate puro, es una poesía del sentido, es una poesía del paisaje, del color, de una profunda sensibilidad telúrica. Ahora, yéndonos un poco más adelante, estábamos viendo tus inicios en la poesía, en los primeros libros que publicas, yendo ya hacia los 90s. Al inicio de los 90s publicas Los Dioses, un libro celebrado por la crítica, bastante estudiado, digamos, ¿no? Luego, a inicio de los 2000, publicas también El nacimiento del sol y la luna, que se ha interpretado como una continuación, ¿no? Una ampliación también de una evolución de Los Dioses. En ambos desarrollas tú un proyecto bastante ambicioso en el que recreas poéticamente los mitos de la cultura andina, construyendo así una teogonía, un panteón, ¿no? ¿Qué te motivó a realizar la recreación de esta mitología andina? Esta reescritura también, ¿no? Porque al final de Los Dioses, por ejemplo, tú pones una bibliografía, ¿no? Entonces también podría verse como una recreación, como una reescritura de un mito, ¿no? ¿Qué te motivó en ese momento a llevar a cabo esta labor tan ambiciosa? Bueno, yo soy un poeta con registros distintos, ¿no? De momentos distintos. Soy una persona muy cambiante. Cambio de la noche a la mañana. Cambio de un año a otro. Entonces, en algún momento a fines de los 80, en realidad eso fue el año 86 o el 87, porque, o el 85, porque Los Dioses es un trabajo de investigación, o sea, investigo cuáles son los mitos más representativos de lo que podría llamarse una ideología mitográfica peruana. Entonces, ¿cuáles eran? Entonces comienzo a leer y a estudiar y básicamente encuentro Hombres y Dioses de Huarochirí y algunos otros mitos. Y durante 4 o 5 años trabajo, es un libro escrito en los años 80 y a finales de los 80, el 89, publico Los Dioses, que es una nueva sensibilidad, ¿no? Es una sensibilidad distinta, yo creo que la poesía peruana no había llegado hasta esos bordes. Entonces, en esa poesía se encuentran otros elementos, ¿no? La creación del mundo, las hierofanías, la palabra de los dioses, la voluntad de los dioses, la adaptación del ser humano a la naturaleza, porque eso va al mismo tiempo, ¿no? Cómo el ser humano se va adaptando a una geografía desconocida, ¿no? Son poemas que vienen de 10.000 o 15.000 años de antigüedad. Es la recuperación del pasado, es la reconciliación con el pasado. Eso en la poesía peruana no había, claro. No existía. Y además no existía un lenguaje para hablar de eso. No se podía hablar de eso con el lenguaje de César Moro o de Eyerson o del mismo Churata. Es un lenguaje distinto, ¿no? Entonces, ese lenguaje distinto, donde se alterna el pensamiento analógico, donde se plantea el lenguaje analógico, donde se alterna la realidad de hoy, la realidad real de este momento y la realidad
de los dioses, ¿no? Entonces, eso no había en la poesía peruana. Y a partir de eso, yo creo que muchos poetas benéficamente han comenzado y han tomado esta idea y se está haciendo una nueva poesía peruana. Es una vertiente de la nueva poesía peruana. Claro. Eso creo que ese planteamiento es fundamental, ¿no? Una poesía nueva, una poesía completamente nueva en base a elementos del pasado, ¿no? Es la actualización del pasado y el redescubrimiento de lo que hay de nosotros, del pasado. Porque eso está en nosotros, eso está genéticamente en nosotros, está sanguíneamente en nosotros. Ese yo creo que es el aporte de los dioses. En un momento la gente no entendía, ¿no? Es poesía en prosa, no es poesía en prosa, son versículos, son versos largos, ¿no? Dice, tu poesía en prosa, no es verdad. Son versículos, son versos que tienen 42, 52 sílabas. Entonces la cosa varía. Creo que ese libro es fundamental y está por redescubrirse aún. No obstante que hay bastantes comentarios, como acabas de decir. Quizás faltan más estudios a fondo, ¿no? Más aproximaciones. Más aproximaciones a profundidad, es cierto. La crítica también ha señalado sobre los dioses que en tu recreación, digamos, evidencias estos aspectos pasionales, sentimentales, ¿no? de estos dioses, ¿no? Sus amores, sus rencores, sus odios, etc. ¿Es la literatura el espacio para explorar este lado afectivo, este lado subjetivo, que de repente no está presente en otros discursos, ¿no? Como la antropología, las ciencias sociales, la historia, ¿no? El discurso científico en general? ¿Consideras la literatura como ese espacio, digamos, y la recreación como esa oportunidad para profundizar en ese aspecto? Claro, lo que tú dices es verdad. Un antropólogo no puede abordar esto, porque un antropólogo o un arqueólogo no trabaja con pasiones. Y sin embargo, el ser humano siempre ha sido una funda, un estuche de pasiones. Esas pasiones viven en los mitos. Recuperarlas tal como fueron en su momento es un imposible. Pero utilizar nuestras pasiones actuales para afrontar la realidad que ellos tuvieron que tener con la realidad, eso sí es posible. Entonces, además la pasión es el elemento primordial de la literatura. No hay literatura grande sin pasión. No, ni la poesía de Paul Claudel o Valéry, que es poesía intelectual, ¿no? O la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz, que es poesía intelectual, pero tienen pasión, ¿no? Saint-John Perse habla de la pasión. El Bhagavad Gita habla de la pasión. Shakespeare es el que dibuja, el que diseña al ser humano pasional, ¿no? O sea, todas las pasiones, ¿dónde están? En Shakespeare, ¿no? Y entonces, sí, pues, en los dioses hay un juego de pasiones. También me ponía a pensar lo que mencionabas hace un momento, de esto de traer el pasado hacia el presente. Digamos, esta inserción esta recreación, digamos, pasional de estos dioses también lo dota de cierta humanidad, ¿no? Que podría acercar más a los lectores contemporáneos, ¿no? A este tipo de personajes, ¿no? De dios, en fin, de esta teogonía, ¿no? Se humaniza, se acerca al lector también, ¿no? Entonces, en varias maneras se acerca, se trae al presente esto que viene del pasado, ¿no? Esa labor que realizas. Y justamente sobre esto de trabajar con el pasado, ¿no? Y de humanizarlo, de recrearlo, me ponía a pensar en otra de tus grandes obras, en este caso de los Tupac Amaru. En los Tupac Amaru tú reconstruyes y recreas los sucesos históricos protagonizados por esta dinastía. Bueno, esto ya lo sabemos, ¿no? De 1572, con la ejecución de Tupac Amaru I, hasta 1827, con la muerte de Juan Bautista Tupac Amaru, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? Está una novela de grandes dimensiones, dicho, una novela también muy ambiciosa, una novela histórica que ha sido destacada también ya por bastantes críticos y escritores, ¿no? ¿Cómo fue el proceso creativo y de investigación
algo que hemos visto también en los dioses, ¿no? ¿Cómo fue el proceso creativo y de investigación detrás de los Tupac Amaru? El gran problema de toda obra literaria Ujú, y el gran problema de todo poeta, en especial de los poetas, es el lenguaje. ujú, Si no tienes un lenguaje para afrontar un tema, entonces no pasa nada, no funciona. O sea, el lenguaje es la materia prima. En 1980 se suscitó la celebración del bicentenario del levantamiento de José Gabriel. Entonces, en ese momento yo escuché hablar a Juan José Vega, a Capsoli, a los grandes historiadores que fueron convocados a la Pampa de Surupana, donde nació Pedro Vilcapasa, para hablar de esta gesta. Entonces, yo me sentí muy motivado y me juré escribir un gran poema o un gran texto sobre Tupac Amaru. Pero en primer lugar, no tenía ni la información ni tenía el lenguaje. O sea, ¿cómo afrontar? ¿Cómo hacer que converse José Gabriel con Micaela? ¿O cómo hacer que Julián Tupac Katari sea sometido a la disciplina por por los mandos tupacamaristas en el Alto Perú? Entonces, no tenía ese lenguaje. Y en el 2004 comencé milagrosamente a hacerme mágicamente de los libros de Tupac Amaru. Junté como 200 libros y a medida que los iba leyendo, entonces ya vino este lenguaje, ¿no? Ya vino este lenguaje. Y entonces este lenguaje, este magma idiomático ya me llevó a crear la novela, una novela que tuviera pues personalidad. claro. Y justamente hablando sobre este proceso previo a la escritura, también me ponía a pensar en los antecedentes que hay, ¿no? Tanto en la historia como en la literatura, sobre todo con respecto al abordaje de la figura de Tupac Amaru, ¿no? Por ejemplo, Alejandro Romualdo, el canto coral, Manuel Escorza con el cantar de Tupac Amaru, que usted también tuvo la oportunidad de prologar, José María Arguedas con a nuestro padre creador Tupac Amaru, etcétera, ¿no? Entre otros escritores. ¿Cuánto consideras que influyeron, ¿no? Que influyó esta tradición en tu reconstrucción y recreación de Tupac Amaru? Nada o muy poco. Ujú, Yo creo que muy poco, muy poco. A mí quienes me han influido son Boleslao Lewin, Juan José Vega, Carlos Cornejo Buroncle, los grandes historiadores, ¿no? ujú, Después el resto es absolutamente mío, claro. ¿no? Toda la bibliografía tupacamarista, extraordinaria, ¿no? La bibliografía tupacamarista es maravillosa. Los documentos, ¿no? Los documentos que han sido publicados en diferentes series bibliográficas, es maravilloso, ¿no? Es una cosa fantástica lo que hay. Si la gente tuviera la oportunidad de leer toda esa bibliografía, realmente tendría más conciencia de nación, más conciencia de su misma persona, ¿no? Y muchas cosas se descubren en la novela, ¿no? Daré un solo ejemplo, ¿no? El momento en que van a ahorcar a Arriaga, ¿no? que lo ahorca su propio esclavo, Antonio Oblitas, ¿no? Lo suspenden a Arriaga, ¿no? de la horca, y en ese momento se rompe la soga. Y entonces la gente, sus amigos, sus pocos amigos le dicen, corre a la iglesia, sálvate, para que tengas un perdón religioso, ¿no? Pero lo chapan y lo vuelven a subir, y la soga se vuelve a romper. Y vuelve a correr, y lo vuelven a tomar. Y entonces Tupac Amaru se acuerda que vio unas mulas con unas reatas en el cementerio, manda a hacer y recién lo ahorca. Entonces, mucha gente me dice, oye, qué interesante, qué ingenioso eres. Mira, eso de las sogas le da suspenso, es un gran recurso de la literatura. No es verdad, no es una invención mía, ¿no? Es algo que sucede en la realidad. Entonces,
ir descubriendo todas estas cosas, estos detalles, chismes, rumores que vienen de la realidad, ¿no? Narrados en un lenguaje poético, en un lenguaje literario, es lo que le da la forma a la novela. Es la realidad misma, lo que decía Alejandro Romualdo, la prodigiosa realidad, ¿no? Pero no viene no tiene nada que ver, no tiene ninguna resonancia de ese bellísimo poema o de los poemas narrativos de Scorza que yo ya expliqué en el prólogo, no tiene nada que ver, no, absolutamente. Viene de la historia, viene de la realidad, ¿no? Es el descubrimiento de la realidad, ¿no? La realidad que puede mostrar sus entrañas, y en sus entrañas la magia de lo que es verdad, es mentira, y es poesía finalmente. Justamente en otra de tus obras recientes, ¿no? En la cual también hay este acercamiento profundo a la realidad. En este caso me refiero en El nombre de la hoja. La voz protagonista se sumerge cada vez más y más en el mundo del narcotráfico, ¿no? Del cual ya no puede salir. En una parte dices, atrapado como una mosca en la telaraña, ¿no? Hay una vocación realista patente en el modo en cómo se describe la producción de la droga, la distribución, el transporte, ¿no? De todo este material, que revela también nuevamente un profundo trabajo de investigación sobre este mundo. ¿Cómo concebiste esta novela? ¿Cómo concebiste El nombre de la hoja? ¿Y cómo fue ese proceso de investigación previo, ¿no? El tema es realmente fascinante, ¿no? Y lo que en El nombre de la hoja es una gran metáfora de lo que sucede en toda América Latina, fundamentalmente en el Perú, Colombia y México, ¿no? Son tres países, y Bolivia, por supuesto, países trasegados por la cocaína. Yo tuve acceso a un informe que lo tenía guardado durante 20, 25 años, y un día que iba a tomar este informe y decir, estos papeles no me sirven para nada, los iba a botar, y entonces en ese momento se me vino la idea de convertir ese informe en una novela, ¿no? Más las cosas que sabía, y como acabas de mencionar, es la pasión, ¿no? Y donde más pasión existe es en el mundo, donde la pasión está descarnada, cruda, es en el mundo de Lampa, ¿no? O sea, el Lampa es pasional, ¿no? El clima del Lampa es pasional. Entonces es un juego de pasiones. Justamente me parecía interesante lo que mencionabas, ¿no? De esto responde, es un contexto no solamente peruano-boliviano, ¿no? Sino latinoamericano en general, ¿no? Claro, en Latinoamérica hay este género que también aborda el narcotráfico, la llamada narcoliteratura por algunos, ¿no? Asimismo también sobre el narcotráfico nos hablan todos los días los medios de comunicación, el cine, la televisión, la prensa, ¿no? Que tienen su visión sobre el narcotráfico también, ¿no? A veces muy superficial, que se detiene en el morbo, ¿no? Entonces en el espectáculo. Sin embargo, en El nombre de la hoja es muy claro el componente crítico también, hacia los factores sociales y estatales de alguna manera que rodean al narcotráfico. Entonces, ¿qué peso tuvieron en tu escritura estos discursos literarios y mediáticos alrededor del narcotráfico al momento de concebir En el nombre de la hoja, ¿no? Si lo concibes de repente también como una respuesta a esos tipos de discursos sobre el narcotráfico existentes. Yo creo que sí, de alguna manera, ¿no? O sea, uno no puede negarse al oxígeno que respira todos los días. En especial a ninguno o de ninguno. Curiosamente, en el Perú no existe narcoliteratura. No conozco un poema, una novela sobre... debe haber, pero no conozco. No conozco. Lo que sí he visto pues son las series mexicanas, ¿no? Claro. Claro, y la vida terrible, la vida alucinante de Pablo Escobar, que todos hemos visto. Pero directamente no. Es el encierro, el encapsulamiento de la vida de este muchacho, que es un muchacho extraordinario, ¿no? Es un chico de 20 años, Ali. Ali, ¿no? Que puede llamarse Ali, ¿no? Que
transforma la estructura del sistema de esta organización, ¿no? Es más existencial, Claro. ¿no? Es una novelita existencial. Y también, como dice Edith Pérez y como dice mi amigo Manongo Mujica, es una novela hiperrealista. Ujú. Yo no sé si es hiperrealista, pero si ellos lo dicen, debe ser, ¿no? Claro. Porque es la búsqueda del detalle en su máxima o en su mínima expresión, ¿no? O sea, ir a la fisonomía, al hecho, a la circunstancia, qué está pasando adentro, ¿no? No había pensado, no lo había pensado, pero son las cosas que uno recibe de los amigos, de los críticos, de los lectores. Claro. Justamente esta búsqueda del detalle, ¿no? Que revelaría esta vocación realista o hiperrealista. eh, y en general con lo que hemos comentado ya sobre los dioses, sobre los Tupac Amaru, siento que revelan, ¿no? En general, ¿no? Ese componente eh, fuertemente investigativo, fuertemente, digamos, de preproducción al momento de escribir. Todo ese esfuerzo que se produce, bueno, que tú, digamos, realizas antes de llevar a cabo y de concebir estos proyectos, ¿no? ¿Cómo, eh, qué tanto consideras que la investigación es un factor para tu literatura? Es fundamental. Ujú. Sin investigación no se puede escribir. No, y es otro género. Estoy terminando el libro sobre Churata, Ujú. pero sin investigación, yo creo que ahí el 99% es investigación. En los Tupac Amaru sin investigación no podría haber avanzado nada. Tendría que ser una cosa muy lírica para Ujú. no tener investigación. Claro. ¿Mm? Las cosas muy líricas ya no necesitan investigación. Son los registros que uno va formando, va acumulando. Justamente hablando sobre lo que nos comentabas, que estás terminando un libro sobre Churata, mi pregunta en general sería, ¿en qué proyectos estás trabajando actualmente y que se vendrían a futuro? ¿En qué proyectos quisiera trabajar, no? Ah, bueno. Es- es, eh, Primero terminar el libro de Churata, Ujú. después quisiera hacer mis obras completas, incompletas, pero que se llame poesía completa, Ujú. Ujú. en eso, que son varios poemarios desde el año 64. Y luego tengo ideas, tengo tentaciones, tengo inquietudes, pero lo que sí voy a terminar es el libro de Oquendo, ¿no? Mm. Que no hice el libro de Oquendo, que es mi tesis que ha sido completamente vaciada por tirios y troyanos, por, por santos y no tan santos. Y eso no será un libro extenso, será un libro de 250 páginas, pero eso sí voy a terminar el libro de... Y tengo 3 o 4 novelitas a medio hacer, pero nada. Primero quiero terminar el libro sobre Churata Ok, para decidir. claro, excelente. Muchas gracias, Omar. Si quisieras dar algunas palabras finales para culminar la entrevista. Agradecer tu presencia, de Fidel, de Jorge, y hablar de literatura es siempre un placer, ¿no? Hablar cordialmente, hablar en la intimidad, no necesariamente en la academia, sino como lo hemos hecho ahora, con toda confianza. Es un placer, es un verdadero placer. Uno se da cuenta para qué ha nacido, ¿no? Uno tiene que saber para qué ha nacido. Omar Lara decía, yo sé por qué estoy aquí, ¿no? Entonces, eso es importante, saber por qué está uno aquí, ¿no? Uno está aquí básicamente, por un espíritu hasta donde se puede hedonista, ¿no? Que es el placer, en este caso el placer
de hablar de literatura, de escribir literatura, hacer poesía, ¿no? Hacerlo por placer, ¿no? Creo que hay un teórico francés que dice que la escritura se hace por placer, ¿no? Entonces, lo que se hace con placer, se lee con placer. Si uno fuerza las cosas, entonces uno no va a encontrar a un lector que se divierta, ¿no? Y el lector tiene que divertirse. Y lo que decíamos al comienzo, que la poesía como creación, como creatividad, la poesía es un artefacto lingüístico, energético y testimonial. Eso es la literatura, es un artefacto lingüístico, energético, que te transmita energía, ¿no? que te dé pilitas, que te dé pilas y que testimonie a tu época, a tu sociedad, a tus amigos, a tu familia. Les quedo muy agradecido por esta visita. Gracias, Omar. Bueno, así terminamos la presente edición de La Palabra de los Cóndores. Síganos en Facebook, síganos en YouTube y bueno, hasta la próxima oportunidad.